espontánea de afecto y de cariño. Miren quién está ahí, uno de los mejores reporteros de esta generación. Sí, señor. Y las licenciadas, mírenlas allá todas donde están. Dígame, licenciada. Ahí hay cumpleañeras también. Que tus palabras. De manera particular. Soplas. Ah, espérate, Ay, se Dios. acabó. El cumpleaños mío. Yo Puede lo Ustedes ven como la espontaneidad aflora siempre. No, Mira, pero hay una denuncia de Jonan ahí al mismo tiempo, sí, claro, por eso. Se notaron. Vamos a hacer caso. Jonan, es mañana. La licenciada que come bizcocho. Aprovechó para hacer una denuncia No, hay en que el comer de verdad. plato ¿Quién lo va a del partir el día. bizcocho? Lo No, vamos a ahorita partir no un te ratito. apures. Hay que partirlo, porque no estamos de relajo. Señores, Mira, gracias. Y vamos a dar la oportunidad a este mira, jovencito que está cobrando sin trabajar. Y el bizcocho es bueno. Diablo de chocolate, a mí me Tengo que encantan probarlo. esos Yo lo amo. El bizcochos. bizcocho es bueno, pero hay que Cuidado que eso está caliente. Pero hay que fumarlo. No, que ese es tiene tabaco. que El tabaco es fuerte. Ay, Déjalo ahí, que ahorita Ey, Se siente Jefa, como déle chance chocolate. aquí. Mira, Ajá. No, de chocolate, ¿no? Sí, lo El de vamos a chocolate, probar, profesor, Mickey pero Way. tiene una textura Lo rara. vamos a probar con café caliente. Ay, mi madre. Jefa, denle un chance aquí a hablar a Sí. Samuel Por Guzmán, favor. que está cobrando sin trabajar. Mira, decidí finalmente reintegrarme al plato del día, a pesar del atropello del que he sido víctima últimamente, porque este programa se está prácticamente acomodando para que los temas que a mí son de mi interés no se traten. Es que la policía no está haciendo nada, no está matando gente. Entonces, ¿qué Entonces, hacemos? Tú no tienes nada Si de no qué hay hablar. intercambio de disparo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a mí no se me dejó abordar aquí el tema de la salida de la pobreza de casi 300,000 dominicanos. Ese tema no me ha dejado tocarme y aquí, a mí me están amordazando aquí en esta tribuna Tú democrática. eres un preso Mira, de confianza aquí. sí. Tú eres como el ¿Qué más no presidente se de me ha la- dejado tocar aquí? Mira que yo Óyeme, mostré, que tú eres como el presidente de la Cámara de no se me dejó hablar de Chu, que dijo ayer que no tiene que ver con el plan operativo de la Policía Nacional. Ay, ¿y quién tiene que ver? ¿Cuándo que yo puedo hablar aquí de tú? Yo no voy a seguir Bueno, viniendo. pasa que Chu es Aquí hay que hacer una estrategia. reunión conmigo, pero yo sé si sigo viniendo a este programa. Chu es estrategia en el consejo. Entonces, los operativos es el español, ¿cómo que se llama? Pepe Vila. Ok. No se me ha dejado hablar de la cañada que han hecho con Matica dentro de Cristo Rey. Muy bonita, por cierto, antes de que ¿Cómo yo que se llama viera. Mira, tenemos que Es hablar en la con zona D'Angelo, a ver de cuál es la la 40. situación Cristo hoy Park. de Cristo Park. Cristo Park. No, pero Cristo Park. no es un parque, es una cañada con mata adentro. Es que siempre fue una cañada. Siempre ha sido una Perdónenme. cañada. Es- Perdónenme. Es porque ha ocurrido en el distrito. Y sigue siendo una cañada. Y yo que he ido a muchas localidades, por ejemplo, en la zona baja de la circunscripción número 3 se taparon muchas cañadas. Recuerden, en la Sursa fue donde empezó ese fenómeno, si tú lo recuerdas. De tapar De cañadas tapar y la hacer cañada escaleras. y hacer escaleras, sí, porque esto evitaba que el vecino tirara la basura en la Sí, cañada, sí. que era lo que provoca, Samuel, que, Sí. que suban las aguas cuando Sí, sí, llueve, sí, toda porque no esa hay gente- una correntía Toda esa gente natural. sucia Pero que hay ahí en Cristo Rey, perdón, que hay mucho sucio sí, es ahí en verdad. Cristo Sí, Rey. sí, tú Sí, tienes es toda la verdad. razón. Un grupo es sucio. Claro. Mira, Eso es Claro. terrible, eso da pena. Yo el otro día pasaba por ahí, ahí mismo Sí. yo parqueado en un lugar haciendo una vista de una presunta violación que hubo una menor. Y ahí mismo tuvimos que mover la guagua porque tiraron 3 fundas de arriba Sí. de una loma que hay ahí, que cae a la misma calle. A la y el misma basurero y el hedor es A de la ellos Universidad de los mismos. Reyes Católicos, Déjeme, esa claro. Dios zona, mío. Claro. esa zona yo la conozco bastante porque era un usuario frecuente en mi infancia del zoológico. Claro. Y yo me iba de mi casa al zoológico a pie. claro. Y hay que decir que el agua que baja de la Obando hacia el Cristo Park es tanta que incluso las aceras se llenaban de lama. Sí. Porque era constante la bajada. Y hay que decir que si no se hizo un buen trabajo para sacar y para cubrir la cañada y sacar el agua que como quiera por un asunto natural va a terminar ahí abajo. Que Sí, se sí, llama sí. Arroyo Hondo por eso, porque son arroyos, cañadas, Sí, toda sí, la sí. zona Todo el siempre lo ha sistema- sido. Todo el sistema de cañada que tiene Arroyo Hondo debería ser un deleite para todos Sí. Sí, si fuera sin basura. exacto. Y viene Porque la basura viene desde Pedro Brán, Pedro Brán. Ay, Jehová. La Guayiga, Sigue, toda esa sigue. zona de Pantoja, Sí, sí. donde la gente, hay que decir también en una estructura un poco complicada para entrar los camiones de los ayuntamientos. No se ha hecho una estrategia verdadera, buena para sacar los Pero desperdicios tú, en esa zona. cuando las aguas del 4 de noviembre, tú dabas una descripción de la ruta de la cañada que terminó con la vida Del señor Hochi. de Hochi. Y la verdad es que para mí fue sorprendente porque incluso uno no hace esas conclusiones, Claro. esas conexiones. Y es esa misma basura que viene desde la parte más norte o más este. Más oeste de la ciudad. Sí. Bueno, que pasa que es como complicado, porque oeste oeste. es Herrera.
bueno, sí, también es cierto. Es como O sea, complicado. Es hacia el norte, Es Pedro hacia el Brán, norte. sí. Entonces, es esa que entra por el... Pedro Brán, Los Alcarrizos y esas cosas. Y así. entra Exacto. por el... Entra incluso Los por el... Peralejos. Y entra por el propio... ¿Tú has ido a los Peralejos? Ujú. Hay que ir. Botánico. Sí, claro. Toda la parte donde más se ve y que es una cosa penosa. Ayer hablaba con alguien, creo que era con Catherine Hernández, que los vecinos quieren cerrar incluso algunas calles por tema de inseguridad, por donde está Puerta de Hierro. Han ido a Puerta de Hierro. Sí, claro. Que es, Mi hermano vivió ahí. Es la comunidad que une. Por ahí se une la autopista Duarte con el distrito Sí, a y través se de llama La Pantoja. Isabela, La Isabela, Arroyo Pantoja, Isabela, ajá. De hecho, la carretera se llama carretera La Isabela. Exactamente. Entonces, cuando usted se para en la carretera La Isabela, usted va a ver la gran cañada. Ahí como que es más ancha, más Sí, profunda. sí. Usted ve la gran cañada desde arriba, llena de basura. Y Señora, se mete a Isabel Villa. Exactamente. Y, pasa por la parte más baja del zoológico y llega al río. Y llega al Señora, río, ajá, exactamente. Isabela. Recuerden Eh, en el 2021. Roberto Salcedo hizo un intento de por sanear esa zona, pero El no mejor lo alcalde que ha tenido este país, esta Oh, ciudad. santísimo. No lo concluyó. Donde sí mejoró, y hay que ser justo en esa parte, el tema de la basura por toda la parte de la orilla del río, que ya concluyó con el paseo del río, que no hemos ido, deberíamos ir a conocer Sí. esa zona, el paseo del río que lo inauguró estaba bellísimo el eso, presidente yo fui Luis por ahí. Abinader, pero eso lo inició Roberto, hay que estar claro. ¿Y dónde fue? ¿Dónde que está el paseo del río? Eso es como la Ciénega, Sí, Ciénagas. los guandules hacia abajo, la zona que comunica. Pero se inauguró que te completo, era un tramo. No, era un tramo, Sí, un es tramo. un tramo hasta el momento, que te comunica hacia el malecón, que se Por comunica la hacia- Camaño de Ño, Es- por la avenida del puerto. Se aspira Es que- muy lindo eso por se ahí. aspira que Hermoso. Yo he sea- corrido por ahí. Yo Ahora he puedes corrido por ahí. hacerlo, ¿sabes? ahora Yo me puedes meto. hacerlo con mayor facilidad. Sí, sí, es muy porque lindo eso. Hubo un adesentamiento ahí. se aspira que pero sea paseo recordemos, turístico. Mira, voy a ¿qué ir el hizo, sábado a correr por ahí. qué hizo Roberto? Que lo recuerdo, no sé si sigue funcionando, tengo mucho tiempo que no voy por la zona. Puso unas mallas Sí. para atrapar la basura en esa zona. Entonces recordemos que hay unas asociaciones comunitarias Sí. que se encargan de subir la basura de esas zonas donde los camiones no pueden acceder. llegar, Y hay un pago por parte de los Hay unos ayuntamientos. proyectos, sí. Son fundaciones ya establecidas de hace años. La tiene la Sursa, lo tiene la Ciénega. Domingo, que bueno, ahora está en Nueva York, me escribe siempre un comunitario muy preocupado. Entonces, ¿qué hacía? Eso era como una trampa, como uno le dice. Esa malla atrapaba la basura. Y entonces la fundación, no recuerdo cómo se llama esa, la sacaba y le llevaba a una estación de transferencia que había en la zona. Ok. Y entonces el equipo del ayuntamiento La iba a la recogía estación ahí. de transferencia y se llevaba la basura. Eso logró disminuir un poco la basura que llegaba al malecón y que llegaba al río. Que se supone, ese proyecto debía seguir hasta aquí arriba, por todo el distrito, por el lado de Pantoja, Isabel Villa, que era como los focos más grandes de basura, pero Sí. no se concluyó. De hecho, recordemos que Hochi mismo apareció en el río, porque esa comunidad. Claro, o sea, lo arrastra, lo Esa arrastró. cañada termina muy cerca del río. De hecho, cuando usted. Bueno, el puentecito que hay que arrastró a Hochi y al motorista. El de la Ese está Isabel Villa. Villa, el ese de la está carretera de la encima, Isabela, hay que comienza. encima de una cañada. Sí, Eso sí, es una sí, sí, una cañada, eso no cañada. es un río. Mira, Sí. Hochi es el caso más reciente, pero a mediados de 2021, en medio de la pandemia, fue arrastrado también por una cañada el niño Graeme Alexander Suriel allá en Los Peralejos. Estuvimos ahí toda Claro, una semana. claro. Y el cuerpo no fue hallado de inmediato, señores, por el mar de basura, y basura, contaminación claro. arrojada por las mismas personas que residen en ese lugar. Totalmente. El tema de los ríos, la cañada de la 800, que es la misma. Lo que pasa es que le ponemos nombre por comunidad. Eso Pero es lo la aprendí misma, de ti, la verdad es que es la misma. impresionante. Ujú. Y es importantísimo que la gente conozca ese trayecto Claro. de esas aguas Claro. que finalmente terminan siendo residuales y terminan siendo contaminadas por la basura. Y debería ser agua que limpia. Y que la mayoría de la gente no tiene conciencia. Hicimos la un verdad. reportaje una vez, la Claro, ruta de la basura. La ¿tú te ruta de la acuerdas? basura, Sí. claro. Y por ejemplo, le da mucho problema a la cañada al jardín botánico. Sí, 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 Que sí, ahí sí. tiene la gran La cañada. gran como yo cañada, Contaminadísima. que debería Exactamente. ser una cañada preciosísima, Sí. pero es una cañada El contaminada. hedor es una cosa impresionante. Sí. Ha dentro mejorado del- un poco, porque antes era horrible. Porque le pusieron No una sé planta qué de están tratamiento haciendo, cerca exacto. de los jardines. Pero era Que horrible, tengo eso, entendido que- tú no podías caminar.
Sí, no podía El caminar. olor era una cosa Miren, terrible. hay que aprovechar los micrófonos del plato del día de CDN Radio para decirle a los amigos oyentes que no se escuchan, porque lamentablemente no tenemos oyentes sucios, pero los que nos es un tema de escuchan educación, pueden de hecho. tener vecinos sucios. De hecho, es un tema de Sí, educación. pero para que le digan que el problema de la basura, es Alba, problema de nosotros. que no se Somos nosotros que lo motivamos. pero decirle que no se acaba, el problema de la basura no se acaba cuando usted la saca de su casa, y es que comienza. Espérese. De hecho, hubo un ¿Entiende? llamado Espérese. de la No. ayuntamiento. Espérese, Yo lo que creo tampoco que es hace así. falta. Sí. Perdón. No sea, porque la ¿Qué gente es lo cree que cuando hace coge la falta? funda y la saca, ya terminó. No. Lo que pasa es que hace falta estrategia de educación ciudadana Ajá. y luego acompañado con una estrategia que sea eficiente de recogida Y de los hace En las falta redes también sociales una de la- parte de fuerza. Y en las redes sociales. Totalmente. Y hace falta una falta de totalmente, fuerza. Que el totalmente. proselitismo dominicano, que el populismo dominicano no ha permitido que se cree y tenga forma y se le dé seguimiento. Porque aquí todo el síndico quiere ser otra cosa. Quiere ser simpático. Quiere ser otra cosa, ¿no? Ajá. Quiere ser senador, quiere ser diputado, quiere ser Quiere ser presidente, presidente. quiere ser vicepresidente. Entonces, por eso... Pero no- yo creo que si se hace un plan serio de educación ciudadana, ni siquiera hay que llegar a la fuerza. Mira, por ejemplo, Pero hace- lo que pasa No, es... hace es dos que días sin fuerza, publicaron, sin fuerza, hace se- 2 días publicaron que en tiempos de lluvia, por eso recuerdo que hasta lo traje para decirlo por aquí, que en estos días de lluvia no sacaran la basura. Mira, yo... No la sacaran yo- Pero hay gente que Yo en un aprovecha el caudal momento- de agua para Guapa, soltarla que por se el vaya. contenedor. Sobre todo en los barrios. Yo en Sí. un momento Sobre todo en los barrios. Yo en un momento hice un pequeño estudio, porque nada más era para el distrito y para Santiago. Sí. Porque incluso lo elaboré casi completo el proyecto de educación ciudadana para ver si lo podía ejecutar con alguna alcaldía o de aquí o de Santiago. Y la gente está dispuesta a participar del programa de educación ciudadana y está dispuesta a pagar la basura incluso. La gente te dice La que clase sí. media. Sí, yo No, pago no. basura, Y la pago pobre luz y también. pago agua. Sí. 600 de Sí, basura. pero tú lo que tienes que hacer es porque es integral el plan. Claro, no es debe nada ser más, integral. No es nada más decirle la basura es mala, la basura no la tira aquí, no. Debe ser un plan integral que incluya a las comunidades, pero que también haya una retribución para la alcaldía, porque uno de los servicios más costosos es la disposición de la basura. Sí, Hay porque, que estar claro en eso. pero, Se va inclu- casi el 80% incluso la de los integralidad de ese presupuestos. proyecto va mucho más allá. En otros países, Albanelli, se está trabajando sobre el uso de desechables y de plástico de un solo uso. Sí, sí, Aquí, ¿por dónde andamos en ese sentido? Sí. O Bueno, sea, hablaba Mario Pujols que en el 2025 estamos obligados a cambiar el uso de eso. Entonces, pero nosotros estamos obligados a cambiar, pero mientras tanto, aquí que sepamos nosotros, no sé ustedes, o yo, pero personalmente, no sé si ustedes tienen otra información, no estamos viendo, más allá de lo que pueda estar gestándose con los empresarios, no estamos viendo qué está pasando con el público, Con desde el el punto de vista del gobierno, Estado del y el Estado. gobierno. Entonces, aquí hacen falta muchas campañas, señor presidente. No, y a Nada ese, más no a estamos ese creciendo, señor empresario que está presidente. haciendo vasos Estamos plásticos y cumpliendo. platos plásticos, hay que prepararlo y decirle, mira, viene un cambio y no te queremos afectar. Tú tienes que ser parte de ese cambio de mentalidad y de proceso. Hay Tienes- ejemplos muy buenos. y tienes- Antanas Mocus en Bogotá. Exactamente. Que de hecho en una oportunidad lo El trajo griego. doña Margarita, Sí, doña lo Margarita trajo al país. Cedeño lo trajo al país. Pero aquí hay muchísimos acuerdos de colaboración para temas técnicos, para temas de que lo tenemos con Colombia, porque yo con fui el mundo, parte- pues ya somos un país Ya, conectado con el con mundo el realmente. mundo. Sí, pero yo Eh, pienso que al ciudadano se le ponen las cosas muy fácil cuando todo el tiempo decimos que una cuota importante de responsabilidad está en manos de las autoridades y una falta de educación, de una campaña que Lo que está pasa es que muy aquí no se bien, invierte, pero la gente aquí no se la invierte, gente se te Samuel. acomoda, el problema comienza por la casa de cada quien. No. ¿Qué tratamiento Sí, le sí, da a sí, esa por eso basura es en que- tu por eso es casa? que Es que la debemos- casa Claro no que tiene sí. que ver cuando Claro el Estado que no me- sí. cuando la ciudad no me responde. Claro que Mire, sí. lo que- Señores, miren, yo le voy a decir lo que hacía Yolanda Arbelo viviendo en el callejón de la 194 de la Juan Alejandro Ibarra. Mira, está llamando En los- Carolina, en los Carolina 80. Mejía, está llamando. Carolina. ahí. Yolanda, Sí, sí. Yolanda, Tú sabes que está Alcaldesa. caliente con Yolanda Carolina Mejía. clasificaba Ajá. a ella la Ay, basura. qué bella. A ella la basura. Y oigan cómo era, para simplificarlo, la basura que se podría, que eran residuos de carnes. Y La eran orgánica, residuos- la orgánica. lo orgánico. No, porque había una orgánica que no se podría. Ella secaba, por ejemplo, las cáscaras de plátano, la cáscara de sí, yuca. Dios bendiga a Esa Yolanda. se secaba y se almacenaba porque no pasaba la basura Composta, nunca. composta. Y entonces la que se disponía a los vertederos espontáneos de Cristo Rey era una fundita chiquita
de residuos de carne, un poquito de lo que quedaba de la comida que se colaba, el agua sucia se colaba. Sí, eso es lo pero lo eso no exiliamos. abunda. La ciudad tiene que responderle de la misma manera. Sí, pero la ciudad tiene para que... yo responderte, para yo exigirte y meterte preso y ponerte una multa, tengo primero yo que ser que eficiente. orientarte, Sí, sí. pero los de alcaldes acuerdo. están haciendo Estamos su de acuerdo trabajo con dentro de No lo que están haciendo cabe. ningún trabajo, ninguno, nada. Lo que están es pintando Dios mío, pintando Padre almacenes, Santo. ¿cómo se llama? Paredes, No, toito. murales. Y murales, haciendo Toito, murales. toito. Y haciendo murales para que vaya la gente a tirarse fotos. Mira, y que se yo cuánto. Y la ciudad llena de basura. Mira, el Aquí mejor- el único que ha hecho algo Pero- ha sido, ¿cómo se llama ese señor? Abel Martínez. El mejor de Santo Señores. Domingo ¿En Santo Este. Domingo? En Santo Domingo, Ey, Roberto Salcedo. El mejor de Santo Ah, Domingo no, esta Este. muchacha lo ha continuado. El mejor de Santo ¿Cómo, Domingo. cómo que se llama? ¿Cómo que llama la Carolina. síndica? Carolina. Carolina Mejía. El- Lo ha continuado en la mayoría de las Pero cosas. ven Es que la mayoría El de cosas de- mejor. La mayoría de las cosas que comenzó Roberto Salcedo. No, El mejor ¿y de dónde San- tú me ¿Cómo es dejas? Santiago? En Santiago, ¿cómo Abel. se llama ese muchacho? No, Abel al Martínez. emprendedor, no Abel le den al Martínez. emprendedor. ¿Cuál Señor- emprendedor? señores, El emprendedor y su- Ah, sí. Señores, pero hablando de alcalde, ¿el Cañero quiere ser alcalde de nuevo? No, porque es Pero es mejor que el que tiene. Es que- Lo hizo mejor que el que tiene. No, miren, atención. Recuerden que hubo una carrera en Santiago, en el municipio Pero el cabecera. Cañero de aquí de Santo No, Domingo, escucha, por eso. Hubo una carrera de velocidad. ¿Quién fuera peor? Ay, Sí, en Bueno, Santiago. se huye. Ay, hombre, oye, se José Enrique murió. Sué. Se murió. Sí, pero José Enrique Sué fue síndico varias veces por Varias lo bien que lo veces. hizo antes. No, mi Ah. amor. Pero No, mi amor. él te lo hizo una sola vez por lo malo que lo hizo. No, mi amor. Era una carrera. ¿Quién fuera peor que José Enrique Sué? Ay, mi Ay, madre, eso es Padre Sí, Santo. sí. Y entonces la Digo, Y ahora la carrera va a ser quién va a ser peor. entonces- en el Santo Domingo Este, ¿quién va a ser Manuel. peor que exacto, Manuel entonces se Jiménez? trasladó a Santo Domingo Este. Con la muerte de Juancito, entonces yo soy malo, yo soy peor, pero yo soy peor. Sí, porque y es lo que ha pasado. el título lo tenía Domingo Batista primero. Del Pero alcalde no Mamá. primero. que se No, no se pero culpa. no se puede culpar a No se Domingo porque a culpa. Domingo le tocó hacer la estructura. Sí, una estructura Ajá. de algo que no Claro, existía. de hecho. recuérdate que ahí es que ocurre la división de Santo Domingo Sí, en sí. el Sí, 2001 sí, no, y no, entonces no. le toca a Domingo y al morenito Luis, ¿cómo era que se llama? Ah, Carvajal, Lois, creo que- Lois, Manuel Lois, de de Villamella. Santo Domingo Villamella. Norte. Sí, sí, sí. Ajá. Santo Yo iba a decir Domingo Lois Martín, Norte. pero Lois Martín. Que yo me acuerdo una vez que Aquí lo fue entrevistó Peña, Freddy. ¿verdad? Francisco Peña fue el primero. Ese se murió, Manuel Lois también, yo creo. ¿no? No recuerdo. Sí, creo que sí. Daniel Lois. Daniel Lois. Murió, creo, sí. Un PRDista. En sobrepeso. Y es siempre Adiós. gordito, sí. Y entonces aquí fue Francisco Peña. Sí. Que ese gobernó. A ese lo quieren. Ese gobernó. Y quiere volver ahora. No, por eso no, A ese su lo hijo quieren. es un legado. No, peor. Eso es su Sí, herencia. a ese- Peor. a ese No, lo pero ahora quieren. hay otro, ahí Sueño. está Andújar. Ahora. Ahora está Andújar. Ahora, pero Sí, ellos pero duraron que una Peña dinastía. vuelve. Francisco Peña vuelve. Pero eso ojalá pasa. que vuelva. Sí. Pero yo tengo entendido que es un desastre también Santo Domingo Este, porque miren que lo que Oeste. pasa. Oeste. Porque oigan cuál es la Oeste, diferencia. ¿eh? Oigan cuál es la diferencia. Bueno. Francisco Peña padre está Él ¿Tú puede no te dejar eso. pensionas de la política? No. pero sí del ejercicio del Estado y de la Bueno, ciudad. pero él puede poner eso en Se supone reposo. la pensión. Claro. ¿Y eso se puede? Pero mira, Juan Manuel Méndez, ustedes lo llamaron ahorita y él tiene ese Él está proceso. de que- pensionado. Ah, no, pero está quiere re- pensionado de una institución que tiene una caducidad de servicio, se llaman algo así. Pero él- que son ¿De qué? caducidad de Oye, servicio, pero creo que él se llaman. sabe mucho. pero él quiere retomar. No, son Él instituciones. quiere salirse Mira, de la tú pensión. trabajas en este programa. Sí, ¿Eh? sí, totalmente. Todo lo que ustedes digan es que están hablando al mismo tiempo. No, no necesariamente. Mira, vamos a abrir la línea que está llamando la gente hace rato. ¿Quién tiene la culpa de la basura que boya en las calles en medio de todos estos la aguaceros que culpa están la tiene. cayendo? Hay una parte de conciencia del Los ciudadano. alcaldes. Cuando no, yo compro mucho. Mira, está voto conmigo ella. mucho. Te nota que está conmigo. Compro mucho, voto mucho. ¿Dónde lo voy a votar? Me lo tienen que Me la enseñar, dio. decírmelo y practicarlo. Y luego tú tienes que ¿Tú recogerla. sabes lo que está Tú tienes proliferando que ahora? recogerla, tú me lo tienes Poner que los decir, ¿dónde la trituradores voy a poner? en Y el yo tengo que saber fregadero, cómo por lo menos compro. ¿En qué que estamos? Vamos a esos pausa, abro los orgánicos. teléfonos. Sí, Ok. funciona Y es eso. como una precomposta. Sí, Miren, precomposta. la llamada cuando volvamos de la pausa. Tú sabes que a los niños le enseñan ese tema del uso de la basura claro. fuera de aquí. Pero Buen aquí- provecho. El plato del día. Estamos de regreso. Este es el plato del día. Entre la lluvia que está cayendo sobre el territorio nacional, el cumpleaños de Juan Carlos Albelo y las informaciones del menú del plato del día, pues tenemos una que nos ha sorprendido. Francisco Javier García renunció como jefe de campaña de Abel Martínez y de el PLD. La carta de renuncia que tiene...
Dice aquí, y ¿Cómo el del PLD. PLD? Como jefe de campaña de Abel Martínez y el PLD. Jefe de campaña del partido. No, que renunció del PLD. Vamos a ver lo que Ey, dice la ¿y eso carta. sabe Vamos usted? aquí, se la carta. Tengo aquí a manos la carta enviada por el hasta hoy se conocía, No, fue hasta el ayer. día 22. Sí, Estaba pero hasta, fechada el día bueno, pero 22. para nosotros hasta hoy. conoció hoy. Claro, Ajá, se conoció ok. hoy. Aquí está la carta, dice así. Estimado compañero, dirigida a Abel Martínez, luego de un gran saludo y reiterarle nuestro aprecio, me permito agradecerle la confianza que usted depositó en mí para dirigir su campaña electoral a raíz de su elección como candidato del PLD el 16 de octubre del pasado año 2022. Desde entonces, hemos venido desarrollando una serie de acciones a lo interno de nuestro partido en procura de la dinamización de su candidatura y de poner al PLD en condiciones objetivas y subjetivas para la competencia electoral que nos espera. Organizar una campaña nunca ha sido una tarea fácil. En el caso de esta campaña electoral específicamente, la misma tiene una característica especial, ya que estamos enfrentando en un mismo cuadrilátero electoral a dos figuras que no son simples candidatos, sino a estadistas de experiencia. Así mismo es. Lo Así reconoció, mismo es. lo reconoció, sino a estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos varias veces. Conforme le he manifestado en diferentes ocasiones, para que una campaña sea exitosa se necesitan varios factores. Atención. Pero el más importante de todos es que quien la dirija cuente con la absoluta confianza del candidato, subraye eso. Claro, subráyelo. Y en ese sentido, el coordinador de la campaña debe tener la oportunidad indispensable de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, tanto en materia de comunicación y propaganda, como en otros aspectos claves que permitan transmitir el mensaje claro y preciso que debe llegar a los votantes. Es Ayuda ahí. mandatorio. ¿Te ayudo? Adelante. Sí, dale. Es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos. Ay. Eso estaba ocurriendo. por ahí Subráyelo. Subráyelo, eso estaba ocurriendo. Que se manejan al margen de la dirección central. Es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de una victoria contundente. Atento, Samuel. Sí. No te dejes provocar. No. Es probado que es preferible la inexistencia de un plan a que se trabaje con dos a la vez. Eso Ay, es verdad. mi madre. Por otro lado, la campaña tiene sus tiempos. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. En otras palabras, como dicen algunos expertos, el que posterga pierde ese momento de oportunidad que no vuelve. Yo creo que no vale la pena seguir leyendo. No. Sí. Y sí, yo había escuchado de gente que está dentro del equipo de Abel, que Abel no se lleva de nadie. Y que tiene su plan paralelo ¡Ay, Bukele! con su equipo. Y entonces, pero quien tiene la razón en esto es Francisco Javier, porque tiene precedente de ser un ganador. Entonces, usted, si Abel no se llevó de Francisco Javier, es un tonto. Pero no se mire, va a llevar de usted De sabe nadie, porque es él y Danilo son los estrategas más ganadores que tiene el en país. días recientes se había filtrado la información, o se había circulado la información de que Javier estaba negociando y conversando con Danilo Medina para Francisco Javier. para una supuesta alianza con la fuerza del pueblo. No creo Esos son que no. rumores. Bueno, pero Esos son tú- rumores. pero yo no lo estoy afirmando. La información. Pero Eso sí, no creo que Pero el déjeme candidato- terminar. Porque recuérdate algo, Ah, pero Samuel. ajá. Samuel, Yo sí recuerda algo Ajá. que siempre se ha dicho, Sí. solo ha sido rumores también, Sí. que el único que tiene la naturaleza de hacer un pacto en el equipo ahora es el propio Abel. Bueno, pero yo no estoy afirmando Sí, nada, yo estoy claro. diciendo lo que Sí, circuló pero son hace unos rumores igual. días. Ahora, no podemos negar que el partido tiene por encima de Abel como candidato, tiene instituciones. Claro, y tiene es un una presidente institución. muy activo a pesar de No, su no, salud. el jefe de ese negocio es Danilo. Hablando de la A ver, salud puede de aspirar lo que él quiere el Danilo. jefe del PLD, Danilo. Lo vi ayer en una foto y lo vi diferente. Pero espérese, no llegué ahí todavía. Ok, espérese. todavía. Venimos para sí. allá. El Vamos rumor que no quiere reconocer Alba, que ella misma lo escuchó varias veces, porque yo es de la más informado de aquí, Claro. que Francisco Javier había viajado a Estados Unidos
para tratar de convencer al expresidente mientras se encontraba en ese país, en su tratamiento que lleva a cabo, para tratar de convencer al expresidente de una eventual, necesaria y prácticamente obligada alianza con la fuerza del pueblo para poder mantenerse como un partido de preponderancia en el escenario político nacional. A lo que vengo es que si ese rumor resulta ser cierto, también pudiera estar vinculada a esa decisión de renunciar de la dirección de la candidatura. Tiene razón. De hecho, me pareció muy raro que un PLDista tradicional de los que saben lavar los trapos entre casas. Sí, Francisco Javier. Él es dentro de sus estrategias. Ese es alto, hermano. Sí, pero me parece muy raro que haga una cosa como esta y se quede en el partido. Voy a fantasear como gente poco informada que soy. Puedo fantasear, me permito. No, lo que pasa también puede ser que se quede en el partido y se quede, quede tranquilo y no haga ninguna acción a favor, pero tampoco en contra de la campaña. El problema es una herramienta muy grande para un PLDista. No, recuerde que Francisco sí, Javier es más que un Francisco político. Javier, exacto. Eso es un pique. Es un estratega. Pero eso es un pique. Pero oye lo que pasó con el tema de la muerte de Abel. Usted recuerda que murió, de la mamá de Abel, perdón, que murió, que no murió, que échenlo para atrás, que... Y eso no salió de Francisco. Claro que no. Del equipo Según lo que me alternativo. cuentan es que Abel tiene un equipo de comunicación de Francisco Javier. ¿Por qué? Claro que no. De la muerte de la mamá de él. No, Eso porque sencillamente. un veterano no va cualquier con eso. estratega de ¿Qué? comunicación dice, Pero, eso se oye, dice de pero una ¿Juega vez. con quién? ¿Qué? Eso ¿Un no, veterano estratega sí, qué? ¿En sí. lo político qué? Bueno. Manda a la mamá, pero espérate. No, eso se dice de una vez porque tarde o temprano. No, señor. Sí, señor. No, señor. No, señor, En él la tiene política razón. todo Él tiene es razón, estratégico. él tiene Todo razón. se piensa, todo. Sí. ¿Tú crees que lo de Porque con la nueva estrategia. por qué? Sí, porque Eso es Para que no lo investigue. para dar pena ante la sociedad. Señores, lo de la salud de Danilo, lo del desmejoramiento de Danilo es viejo. Sí, pero Es viejo, lo vimos con nuestros ojos. pero escuchen, Deteriorarse ante nuestros ojos. Escuchen algo. ¿Qué pasó con el tema de la información de la muerte de la mamá de Abel? Abel tiene un equipo de comunicaciones conformado desde que era precandidato. Es el paralelo. No, el original, el que conocemos los medios. Ok. Tesis Sánchez, Joselito, sí. Félix. Sí. Ay, ¿cómo y se llama un ese grupo- señor, el calvo, que como yo, que somos amiguitos? ¿Cuál es? Él sigue mi trabajo, el que es relacionista público, que se fue a vivir hasta para allá. Ah, sí, pero ese es del ayuntamiento. ¿Cómo que él se llama? Sí, ese es del ayuntamiento. Entonces, Fernando Fernández, pero ese está allí en Santiago. Entonces, ¿qué pasa? El equipo de comunicación de aquí recibe una información de un carajo del equipo del de allá, que murió la mamá de Abel. Pero era mentira, no había muerto. Dique. Entonces, después que lo mandan a los medios, la mandan a la pobre Tesis a recoger eso, que ya no había muerto. Oye. Pero óyeme. Entonces, ¿quién fue que difundió? ¿El equipo de allá? ¿Y o quién el habló equipo de- mentira? Alguien... ¿Quién mintió? No, ¿quién se adelantó? Porque ahí no es un tema. La doña estaba malita. Estaba malita, Fue que se interna. adelantaron. Se adelantó Se alguien adelantaron. de Alguien allá, de eso de que le gusta dar Santiago. palo y de lo que le gusta dar Se noticias. murió. Acuérdate y lo se que lo ella está manda al diciendo. equipo. Es parte del equipo. Una Es gente que del hay equipo. dos equipos, por eso es que lo dice Ya. Francisco Javier en su carta. No pueden haber dos planes, no, No, pueden haber no, dos equipos, no, y menos no. en política. No. Y como él dice, en una campaña como esta, Abel no tiene las capacidades de estadistas que tienen Luis Abinader y que tiene Leonel Fernández. No, pero no dijo que eran esos Claro. dos. Él no se sabe, Él no se dijo sabe, dos. no se sabe si habló Ah, no, Guillermo Moreno. de Guillermo Moreno y de Miguel Vargas. Ajá, no, de Ay, Ainú Tavares Mirabal. No, y la otra muchachita, Virginia Antares, ¿cómo es? Y están ¿Cuál dejando es esa? fuera. Esa no la conozco. Y, y ¿cómo están, es? Y la pastora. Virginia, ¿qué? Antares, ¿cómo Y- es? y está- Hermana de José Horacio. no Que es recuerdo el candidata a la nombre, presidencia. imagínese usted. Y que van a hacer gobierno. Antares. Y no que re- van a hacer y gobierno. y ¿Va están a ser su- presidente ella? Sí, Ah, que pero va a ser gobierno. por el cosa de Minú, Exacto. y están dejando. ¿Será que va a haber primaria ahí en Ey. ese partido? No, porque ahí se maneja de otra Atención, niños. estructura para validar A la ninguno de los candidatura. dos. Ah, No va a haber No te primaria importa, porque ya. ya está decidido. ya está decidido que es ella, ok. Y están dejando fuera, subestimando al posible presidente de la República que entrevistamos aquí hace Ah, una semana. Winston. Señor García. Wilton, del Creo en Ti.
Sí, al señor García. Sí, pero, que ya sí está haciendo. pero no, pero fíjate que Francisco Javier incluso está vilipendiado. minimizando al pobre Miguel Vargas. Dice Ajá. dos Sí. candidatos Dos estadistas. Candidato. No, pero no se sabe quién es porque él no lo nombró. Ay, hombre. Yo sí sé quiénes son. Él no lo Ah. nombró. 2 más 2 son 4. Claro. Son Luis y son Miguel, Miguel. No, 2 más 2 no, si 2 más 2 son 4, entonces está hablando nada más de Luis. Porque el que va con 4 más es Luis. Luis. Ah. Esa es su campaña, que todos los movimientos se están ¿Y sumando al 4 cómo es el más. presidente Fernández hacia los 14, hacia los 16? No. Hacia porque- la mayoría no, de edad, No, ¿viste? lo de Ah, Fernández puede es hacia ser. la renovación. Sí, no, pero y tiene- hacia la mayoría de edad para cumplir 16 Claro, años. madurez La en madurez. el poder. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como pasó en el Titanic, que este artista, músico estelar, que es Francisco Javier García, se va a quedar en el barco hasta que se hunda, o finalmente va a abandonar el barco antes de que Ya lo sostenga? abandonó. Mira cuál es mi. No, él abandonó al candidato, no al barco del partido. PLD, el barco de la candidatura. Ey. Entonces, mi pregunta, mi. ¿Y a quién van a coger como estratega? No, y no, Danilo. al equipo que tiene. El Porque eso es lo que él está equipo. quejando, sin denunciando. Arranque por ahí solo. Lo Ah, que que está él tiene diciendo. otro. Que él tiene su es cierto, equipo, él tiene sí, su equipo, eso es lo que cierto. está diciendo. Yo no hago nada ahí. Entonces, a mí lo que me ¿Qué es lo parece. que él raro- dice? Yo no hago nada ahí. Sí. Pero a mí lo que me parece raro es. A mí que me un encanta que a PLDista Alba le gusta cómo habla Juan Carlos. Cuando él le... Yo no hago nada ahí. ¿Entiende? A mí lo que me parece raro es que un PLDista de tradición, Sí. un PLDista de esencia, Sí. un PLDista de los círculos. pero la gente estudio. se harta. Sí. La gente se harta Pero- de querer hacer trabajo y que no lo dejen. No había más Gracias po- ahí. Eso no- es lo que me parece raro. No Miren, había más políticos de esencia y de ¿Qué tú tradición que Leonel infieres? Fernández. Se cansa. ¿Qué tú, Y Se se cansa fue. que la gente que quiere hacer trabajo y no lo Sí, dejan. diga. ¿qué tú infieres? ¿Que él está apoyado por otros grupos ahí dentro? No, al revés, ahí afuera. Ah. ¿Quién? Está siendo esperado por Ah, otro grupo ahí bueno, afuera. no lo Tenemos dudes. una llamada. Mira, Está llamando no Francisco lo- Javier. no Vamos a ver si lo Francisco dudes. Javier. No lo dudes porque Gonzalo Abarca, ¿qué está ahí? el Oh. el estratega por naturaleza De Leonel Fernández ha sido Francisco Javier. Con esa llamada. Buenas tardes. Tenemos a exitosa, Gonzalo y Abarca, exitosa. señores de La Voz de América, con nosotros. Hablando de política. Claro, a precisamente propósito. política de aquí, Toyo, política sí, de allá. Y de Twitter. Y precisamente el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha hecho oficial ayer miércoles finalmente su candidatura en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2024. Nuestro querido amigo Gonzalo Abarca, que tiene tanta paciencia con nosotros, nos acompaña para hablarnos de lo que significa para el Partido Republicano esta candidatura. Buenas tardes y bienvenido al Plato del Día. Buenas tardes, un placer nuevamente estar con Está lloviendo Está- en está Washington. gozando con Está nosotros. lloviendo en Washington. un sol espectacular Ay, aquí. qué Aquí envidia. mucha lluvia, Bellísimo, mucha bellísimo. lluvia. Gonzalo, buenas tardes. Bellísimo, bellísimo. ¿Qué se pudo escuchar dentro del mensaje que no se escuchó? ¿Cómo así? Bueno, pero mira, fue que colapsó Twitter. Ustedes son malos. Porque la popularidad No, de Ron bueno, pero- DeSantis. Sí. Te cuento, fue tal esos 20 minutos en los cuales el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ¿no? Trató de comunicar su mensaje y tuvo problemas. No le han beneficiado en las encuestas. La última encuesta continúa básicamente sosteniéndole en 20% de los republicanos a favor de DeSantis, mientras el presidente Donald Trump continúa en ascenso. Algo curioso, Señor. 51% de los republicanos votarían por Donald Trump si se hacen las elecciones en este momento. DeSantis trató de utilizar a través de Elon Musk, no, la plataforma de Sí. Twitter. Sin embargo, fue tal el desastre que ya, por ejemplo, el Daily Mail le llama ese desastre. Ay, Ajá. desastre, de DeSantis. Sí, claro, y Fox News DeSantis. debacle. Debacle. Ah. Oh my God. Sí, sí, sí. Ya Qué DeSantis. malos son. Y el Twitter de Trump que lo llamó como demonio, algo así. Sí. Están con el apellido de DeSantis, están prácticamente haciendo. Hay algo que me llama la y el atención. Twitter de Biden sí me pareció genial. ¿Qué dice? Porque el Twitter de Biden era una foto de él y Kamala y dice, este link sí funciona. Este link sí Esta funciona, alianza sí esta alianza, funciona. oh Dios mío. No, me llama la atención el hecho de que DeSantis, que es un conservador, podemos decir Totalmente. ultra Pero una conservador. cosa, mira, déjame leerte las propuestas de él. Ajá.
Bueno, cosas que consiguió siendo gobernador. Sí. Promulgó leyes conservadoras de alto perfil para flexibilizar las normas sobre posesión de armas, que sea más fácil adquirir armas. Esa parte me... Restringir la educación sobre sexualidad e identidad de género en las escuelas. Endurecer las reglas electorales y limitar el aborto. Esa es su bandera. Sí, y hay toda una, y hay un nicho de la población que entiende Claro, que grande. está, que muy grande, que les resuena todas estas propuestas. Ahora, Por ¿por qué Trump le tira a alguien que se parece a él? Claro, el Por presidente Trump, recordemos que el presidente Trump continúa con su mirada puesta en la presidencia y no quiere ningún tipo de rival. DeSantis fue un aliado del presidente Trump y Trump prácticamente al darle su visto bueno a DeSantis prácticamente se lanzó, si se quiere, al Teatro Nacional Político a través no solamente de las propuestas en Florida, que como vemos y las últimas elecciones lo reflejan, es un estado netamente azul, es decir, rojo totalmente conservador en todo sentido. Y el presidente Trump, eso sí, siempre ve a las personas que ayuda una especie como de ayudantes o advisors, si se quiere, no principales rivales. Y el presidente Trump, al ver en un principio que DeSantis tenía posibilidades, empezó precisamente a darle muy fuertemente. Ya vemos que las encuestas pues no le está favoreciendo. De momento los republicanos ya son con él son 6 prácticamente, que es Donald Trump, luego le sigue Nikki Haley, recordemos que ella fue la embajadora ante Naciones Unidas, luego viene también, se ha lanzado el senador Scott, ahora viene DeSantis, entre otros. Los demócratas ya tenemos anunciados oficialmente obviamente el presidente Joe Biden, ¿no? Y el hijo del ex fiscal general Robert Kennedy, sí. que ya ha anunciado su precandidatura. Exactamente. De momento este es a grosso modo de cómo están las elecciones, muy temprano aún por definir, muy temprano por hacer una proyección, pero sí lo que sí se sabe es que DeSantis ha prometido una campaña fuerte, ha prometido una campaña con hechos, y el presidente Donald Trump prácticamente está acosado por una serie de problemas legales. Veremos cómo se resuelven estos problemas legales y estos problemas de cara a las elecciones ya del próximo año. ¿Cuándo son las primarias de ambos partidos? Sí. ¿Perdón? ¿Cuándo son las primarias? Están pautadas las primarias de ambos partidos. Correcto, esto ya se viene para el próximo año, ya en febrero, marzo. ¡Qué tarde! Sí, es tarde este año. Generalmente este año lo se pasa. No, es temprano porque las elecciones son en noviembre. Sí, sí. claro. Sí. O sea, son noviembre del próximo año. Exacto. O sea, final de año. Por eso que aún hay tiempo, pero las primarias obviamente ya definirán mucho en el ámbito. Lo que más importa a los estadounidenses, de acuerdo a la Gallup, es la economía, que insisten en que continúa continúa con muchos desafíos, para ponerlo de alguna forma. Claro. De eso queremos hablar contigo ya en otra oportunidad, para que nos enfoquemos solo en el pago de la deuda, en el tema de la deuda de los Estados Unidos. Un segmento completo cuando tú puedas estar nuevamente con nosotros. ¿Te parece, Gonzalo? Siempre. Claro que sí, siempre a la orden. Y bueno, aquí estamos siempre a la orden. Y como te digo, esos son los temas de los estadounidenses: economía, luego educación y finalmente salud, que es un tema también que está abordando la agenda. Inmigración, obviamente, pero eso es un tema que en cada elección surge, y es una marejada que sube, llega y se va, como dice la canción. Ciertamente. Pero sí, eso es lo que tenemos ahora de momento aquí en Washington, ¿no? Muchísimas gracias. Mira, dice una encuesta que DeSantis perdió la gran oportunidad. Wow. Fracaso en el lanzamiento.
Bueno. Ese lanzamiento, 20%, la verdad que es poco, ¿no? De Para muy un poco, candidato que se esperaba iba a ser el niño mimado, el niño bonito. Wow. Los republicanos ahora tienen muchos desafíos. Si sigue el presidente Donald Trump haciendo de las suyas, obviamente. Claro que así sí. es. Bueno, gracias, Gonzalo gracias. Abarca, de La Voz de América, por habernos acompañado. Con gusto. Como siempre, nos amplía la visión de los Estados Unidos. Y ahora nosotros regresamos en breve para dedicarnos también al clima. No se muevan. El plato del día.